¿Qué diferencia este Parlamento Nacional a lo que hemos tenido en los últimos 15 años? Hoy una sesión donde se abordan los tres grandes problemas del país. Por un lado, la escasez, esa que somete al pueblo de Venezuela a colas de 8 o 10 horas, todos los días, un día para conseguir la leche, otro día para el café, para el arroz, para cualquier producto de primera necesidad. El segundo tema, reivindicar a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que han venido sufriendo los rigores de políticas económicas que golpean a la población más vulnerable, a esa que no puede tener un segundo ingreso. Y hoy vamos a discutir en primera discusión y aprobar para Venezuela la reforma de la ley del Banco Central, para acabar con esa irresponsabilidad monetaria con que se ha venido incrementando la inflación en Venezuela. Un órgano subordinado al Ejecutivo Nacional que permanentemente emite dinero y que nos ha llevado a tener hoy la inflación más alta del mundo. Esa que es el producto, el resultado de un gobierno que en menos de 3 años ha triplicado, casi multiplicado por 4 la liquidez monetaria. Aquí está el cuadro de los propios balances emitidos por el Banco Central. De menos de 1 billón, con B de bandidos, que era la liquidez monetaria hace 3 años, hoy estamos hablando de poco más de 4 billones 100 millardos de bolívares, con el agravante de que de acuerdo a las propias cifras del Banco Central, las reservas internacionales, es decir, el respaldo de ese papel moneda, ha bajado de poco más de 29.000 millones de dólares a una cifra de 15.300 millones de dólares. Es decir, muchos billetes que cada día valen menos, producto de la voracidad fiscal de este gobierno y de la corrupción administrativa que ha marcado como nunca el gobierno de Nicolás Maduro. Y para poder de alguna manera soportar legalmente estas violaciones a la Constitución, se ha venido en los últimos años aprobando reformas a la ley del Banco Central que permite, por lo menos en teoría, violar la Constitución Nacional. Por eso, así como nuestro compromiso es poner este Parlamento Nacional al servicio de la gente, a la solución de sus problemas, también tenemos el compromiso de restablecer el orden constitucional extraviado. Yo escucho permanentemente al gobierno en sus cuñas que dice dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y sin embargo, cuando vemos el artículo 320 de la Constitución que habla de la autonomía, de la independencia del Banco Central de Venezuela, nos sorprende el 30 de diciembre con una ley que se atribuye al presidente la facultad de designar, pero también de destituir a todos los miembros del directorio del Banco Central. ¿Qué autonomía puede tener un cuerpo cuando a quien tiene que controlar es esa persona que lo designa, pero que también los destituye? La misma Constitución que dicen defender en su disposición cuarta, en el numeral 8, establece cómo se debe designar el directorio del Banco Central. Y le dice sí, presidente de la República puede designar al presidente del Banco Central e incluso hasta la mitad del directorio. Pero le da la facultad a este Parlamento Nacional de autorizar esas designaciones y más aún de desarrollar por la ley la designación del resto del directorio, buscando precisamente esa autonomía, esa independencia, para que no tengamos un Banco Central de rodillas a un gobierno que lo que hace es utilizar la impresión de dinero inorgánico para seguir satisfaciendo la voracidad del gasto público. Un gobierno que dice dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, y se olvida que el artículo 320 de la Constitución prohíbe de manera expresa el financiamiento de gastos de presupuestos deficitarios. Año tras año el Parlamento Nacional
venía aprobando presupuestos deficitarios, en algunas oportunidades del 14%. Se estima que este año, el que está en vigencia, el 2015, está por encima del 20% del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo pagaban? Prendiendo la maquinita, recibiéndole pagarés al Banco Central y emitiendo dinero sin tener soporte en las reservas internacionales. Por eso hoy la deuda que tiene el Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela con el Banco Central, ya supera los 875 millardos de bolívares. Una cifra que se dice rápido, pero que si tomamos el tipo de cambio que utiliza el gobierno para sus importaciones a 6.30, estamos hablando de una deuda de PDVSA de 138 millardos de dólares americanos con el Banco Central de Venezuela, violando la Constitución y no entendiendo el gobierno y el Banco Central que cada vez que emite dinero inorgánico le está sacando el dinero del bolsillo al trabajador venezolano. Por eso es que hoy no podemos sino aprobar una reforma para restablecer el orden constitucional extraviado. Lo que es peor, se exime el directorio del Banco Central con esta ley de la obligación constitucional de presentar los informes periódicos sobre la gestión monetaria, sobre el Producto Interno Bruto y sobre todos los indicadores macroeconómicos, creyendo que con eso se va a eximir él de su responsabilidad, creyendo que con eso va a poder burlar lo establecido en el artículo 320 de nuestra Constitución, que dice, entre otras cosas, que en el ejercicio de sus funciones el Banco Central no podrá estar subordinado a las directivas del Poder Ejecutivo y no podrá tampoco convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. Y lo más grave, que creyendo que con esa reforma va a burlar el 319 constitucional, porque no presenta los informes, porque no presenta los indicadores, porque es responsabilidad del Banco Central garantizar la estabilidad monetaria, garantizar la estabilidad económica. Y el propio artículo 319 de la Constitución dice que cuando no se publican estos indicadores, sin causa justificada del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a las sanciones administrativas de acuerdo con la ley. Lo cierto es que Venezuela ha sufrido no solo de la inflación más alta del mundo el año pasado, sino que ha acumulado, producto de la irresponsabilidad del gobierno y del Banco Central de Venezuela, una inflación que está por encima de los 7.931% en los últimos 15 años. Y siempre pongo un ejemplo que es dramático. Hace 15 años, con 1,5 millones de bolívares, los venezolanos compraban un apartamento. 1,5 millones de aquellos, antes de que se hiciera la conversión al bolívar fuerte. Es decir, 1.500 bolívares de los de ahora. La irresponsabilidad de este gobierno y del Banco Central ha llevado que con esos 1.500 bolívares los venezolanos no puedan comprar ni siquiera 1 kilo de cebolla. Por eso propongo formalmente que aprobemos la reforma de la ley del Banco Central en primera discusión. En primer lugar, para revertir todas las intenciones de violar la Constitución en ese decreto que vía ley habilitante aprobó el señor Nicolás Maduro. En segundo lugar, para restablecer la disciplina fiscal y para que empecemos a abatir la inflación como uno de los flagelos más dolorosos que pagan hoy los venezolanos. Porque si bien es cierto, muchas veces hacen cola de 8 y 10 horas para poder acceder a un producto de primera necesidad, más triste es ver a una madre venezolana en una caja en un supermercado tener que devolver los productos porque el salario ya no les alcanza para medianamente satisfacer las necesidades básicas. Por eso, hoy presento este proyecto de ley para que sea aprobado y vaya a la Comisión de Finanzas, no solo para revisar esa última modificación, sino todas las modificaciones que año tras año, para tratar de hacerse una camisa
a su medida el gobierno ha venido haciéndole a la ley del Banco Central. Restablecer los principios constitucionales, pero sobre todo defender el derecho del pueblo de Venezuela de acceder a los productos de primera necesidad, pero también de tener el dinero suficiente para poder comprarlos, para poder pagarlos, tiene que ser una obligación de este Parlamento. Así nos comprometimos y estoy seguro que ese compromiso de abatir la inflación empezará con la reforma de la ley del Banco Central, que hoy en su primera discusión le darán los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática al pueblo de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios.